Hola a todos, bueno, muy buenos días. Aquí estamos en otro encuentro de Creidear Online. Como ustedes saben, nosotros empezamos siendo Creidear, tu idea lo vale, y de pronto, por las circunstancias conocidas por todos, de Creidear, tu idea lo vale, seguimos con Creidear, tu idea al nuevo mundo. ¿Y qué es esto del nuevo mundo? Bueno, un poco lo que venimos viviendo, de la situación del coronavirus, la pandemia, la cuarentena, los cambios que se dieron. Y frente a estos cambios, como venimos hablando, siempre surgieron oportunidades. Y bueno, y entre esas oportunidades es que hoy nos encontramos con el tema de la terapia online, que es el tema de nuestra entrevista y charla de hoy con la psicóloga Jessica Martelo. Jessica es pionera en este tema de terapia online y por eso es que nos gustaba entrevistarla. Jessica, bueno, es licenciada en psicología, ella trabajó muchos años en relación de dependencia y desarrolló su carrera en el área de recursos humanos. Posteriormente se independizó y al independizarse siguió con el tema de recursos humanos, pero también estuvo con el tema del psicoanálisis, haciendo terapia presencial y terapia online. Como venimos diciendo, es pionera en este tema y por eso, en una época donde este tema realmente tomó un auge y una importancia fuerte, es que quisimos entrevistar a Jessica. Así que bueno, los dejo en buenas manos. ¿Cómo estás, Jessica? Hola Noli, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad, por poder sumarme a este proyecto, a esta charla. Como vos decís, son tiempos difíciles, tiempos raros, en donde, bueno, todo lo que es innovador es como el momento, ¿no? Así que te agradezco también, bueno, la presentación. Así que, bueno, nada, como vos decís, bueno, yo trabajé bastante en recursos humanos y, bueno, al mismo tiempo que me formé, me recibí en la Universidad de Buenos Aires como psicóloga y después, bueno, me especialicé con algunos posgrados en la institución Fernando Ulloa sobre psicoanálisis para adultos. Y bueno, arranqué con la terapia presencial, con el encuadre tradicional, digamos, y una cosa me fue llevando a la otra, ¿no? Así que bueno, si querés te cuento cómo fui arrancando con esto de la terapia online. Sí, sí, contame, justamente, a ver, queremos saber eso. Yo como bien dije en tu presentación, creo que, a ver, bueno, además está decir, con Jessica nos conocemos ya hace unos años, hemos compartido varias cosas, y una de las cosas que siempre me llamó la atención de ella es que fue la primera persona que escuché el tema de la terapia online, ¿no? Que Sí, ahora sí, realmente tomó un auge increíble. Sé la verdad que que sí. en varios psicólogos y en personas venían como escuchándolo, pero bueno, ahora tomó mucha importancia y sinceramente la primera persona que tuve conocimiento de esto fue con vos, así que sí, me gustaría que Mirá, nos comentes cómo surgió esta idea de atender bueno, virtualmente. mira, la verdad que cuando empecé a hacer como el recorrido, ¿no?, histórico, dije, bueno, ¿cómo arranqué con esto, no? Porque digo, fueron distintas etapas. Yo arranqué con la terapia online hace como 3 años atrás. Un poco fue esas casualidades a pedido de un paciente que se había operado, una operación delicada, que obviamente no podía trasladarse con facilidad y que su espacio de terapia era obviamente importante para él y lo quería seguir sosteniendo incluso en ese tiempito que él no podía moverse. Entonces, bueno, me propuso el paciente la terapia por Skype. Le dije que íbamos a probar, que para mí también era nuevo. La verdad que funcionó muy bien. Paralelamente, otra paciente también me lo propuso porque tenía un nene chiquito, vivía lejos, entonces le llevaba mucho tiempo poder llegar al consultorio, toda la logística con su hijito. Entonces, bueno, también arranqué con esa paciente. Digamos que fue un poco a pedido en ese momento, de dos pacientes que yo tenía, por una cuestión excepcional, ¿no? Fue algo excepcional. Al poquito tiempo a mí me surge la posibilidad de viajar al exterior, de poder vivir 6 meses en el extranjero. Fueron 4 meses en México y 2 meses en Londres, una gran oportunidad, pero obviamente yo no quería perder mi vida profesional ni dejar digamos, desconectarme de lo profesional, ¿no? De todo el camino que había recorrido. Tampoco quería dejar a mis pacientes, entonces le propuse algunos de ellos la posibilidad de seguir a distancia
durante esos 6 meses, y después cuando yo regresaba seguíamos de manera presencial como siempre. Bueno, la verdad que funcionó muy bien, la mayoría aceptó, y me llevé la sorpresa de que cuando regresé a Argentina y les dije, bueno, ya podemos retomar la modalidad presencial, la mayoría me dijo, mira, Jessy, si podemos seguir de manera online, la verdad que sería buenísimo. Me sorprendió y dije, bueno, ¿por qué no? Por otro lado, digamos, otra cosa que me pasó es, siendo argentina, viviendo en el exterior, digamos, viviéndolo yo en carne propia, me di cuenta que, por un lado, veía que la terapia a distancia, la verdad que se podía llevar adelante, que funcionaba, que había avances y demás, pero al mismo tiempo el hecho de ser extranjera viviendo afuera también me abrió como el panorama y me hizo pensar de que también había un nicho. Como vos sabrás, Noli, los argentinos estamos por todas partes del mundo. Es verdad, Hay es muchos argentinos viviendo verdad. en el exterior por todas partes. Entonces, bueno, me pareció que era un nicho interesante porque me pasaba hablando con otros argentinos viviendo en el exterior que quizás querían comenzar terapia, pero por una cuestión cultural o idiomática se sentían más cómodos con una analista argentina. Entonces, Claro. bueno, ahí aparecía yo. Entonces, esa fue como la tercera etapa en donde empecé a atender pacientes que nunca había visto cara a cara. O sea, Mirá, de hecho, hoy en día tengo pacientes que nunca he conocido presencialmente porque se encuentran en distintas partes del mundo. claro. Eh, Así que bueno, fue así como un poco el recorrido, y, y también creo que algo que a mí me ayudó a ponerle más fichas a la terapia a distancia fue yo también experimentarlo como paciente. Yo hasta el día de Claro. hoy que, Sí, bueno, sí. hago terapia a distancia y pasé, ¿no? Del diván en el consultorio de mi psicólogo al diván virtual, como le digo yo, ¿no? A través del celular, y la verdad que eso me dio también como el empujón que me faltaba como para seguir adelante con la terapia online. Así que bueno, un poco una cosa me fue llevando a la otra, ¿no? Claro, Así y que qué bueno, ese bueno, fue ¿no? como el recorrido. Sí, la verdad que sí, un La recorrido verdad que que viene en crecimiento y que fue inicio de una tendencia que viene con todo, me parece. Y frente a esto, a ver, yo otra cosa que te quería totalmente. preguntar, ¿cuál fue la percepción que tuvieron los psicólogos? Porque, a ver, yo veces que hablé con psicólogos, inclusive que les comenté que te conocía, que vos eras una argentina viviendo en México en este momento, que hacías terapia online. Sí, Vi esto que comentaste vos, ¿no? De que lo tenían de oído, les llamaba la atención la idea, pero por otro lado tenían ese miedo de decir, no, la terapia viene siendo presencial. sí. A ver, ¿cómo pensás vos que lo llevaron los psicólogos en ese momento y Bueno, cómo lo ven ahora, ¿no? Con todo esto que se fue dando, que de pronto, a sí, ver, lo que uno tenía en el oído, de pronto es como que tuvo que pasar a vivirlo ya, en cuanto a las cosas online y totalmente. tecnología. Sí, totalmente, Noli. Mirá, la verdad que al principio, hace 3 años atrás, sí tenía algunos colegas que quizás de manera excepcional tenían algún que otro paciente que quizás había viajado al exterior y bueno, decidieron seguir la terapia a distancia, pero eran como casos excepcionales, no era moneda corriente como ahora, ¿no? Que ahora ya se instaló como una modalidad más. Y de hecho al principio, bueno, no te voy a negar, yo me sentía como el bicho raro de la comunidad, ¿viste? Porque digo, una cosa es atender uno o dos pacientes, otra cosa es decir, bueno, no, yo me dedico a la terapia online. La verdad es que sí, la mayoría de mis pacientes los atiendo de ese modo. Entonces había como cierto, viste que todo lo novedoso, ¿no? Le genera también resistencias, obviamente porque Seguro. da miedo, porque uno tiene ciertos prejuicios, porque uno fue formado cuando yo estudié. eh, en mi carrera, digamos, lo online no existía, ¿no? Como que Claro. no entraba esta posibilidad, entonces digo, bueno, es normal que había ciertos como prejuicios o miedos, o decir, uy, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, yo tuve que romper como estructuras conmigo misma, porque yo también, la principal prejuiciosa era yo, conmigo misma. Yo también tenía Claro. como mi mirada de decir, uy, qué onda, ¿no? Pero la verdad es que yo me di cuenta que esto a través de los pacientes, ¿no? Un poco la devolución de los pacientes era que sí, esto era posible, ¿no? Claro. Eh,
Así que bueno, eso fue un poco la percepción del momento. De hecho, me acuerdo, ¿no? Que al principio, las primeras veces era más raro para mí que para el paciente, que era súper común, agarraba el celular, se ponía a Claro, hablar, ¿viste? Y quizás yo al principio era como, uy, un poco raro, y después la verdad que, bueno, ya obviamente forma parte de mi modo de trabajo, ¿no? claro. Eh, y bueno, lo que pasa ahora con el contexto actual es que creo que la terapia online, por fuerza mayor, ¿no? En muchos de mis colegas ha sido como incorporada, eh, lo cual generó como cierto estrés en ellos, ¿no? Yo vi varios colegas que sumado a toda la situación de la pandemia se les sumó el estrés de familiarizarse con la tecnología para poder llevar adelante la atención con sus pacientes, pero por suerte está sucediendo, ¿no, Li? Porque la verdad que eh, esto es lo que nos permite también a los psicólogos que trabajamos de esta manera y que ahora ya casi todos van a trabajar de este modo, poder intercambiar, poder enriquecernos más, poder pensar juntos, ¿no? Claro. Y en ese sentido me parece súper bienvenido. Yo estoy re contenta con que esto se empiece a instalar, ya que no sea una excepción, sino que ya pase a ser como algo un poco, bueno, una modalidad más, que es verdad que no es para todos, eso me parece que también es importante marcar, que bueno, Mm. puede que haya pacientes que no se sientan cómodos con la modalidad, o por la gravedad del caso quizás necesiten otra presencia del analista, ¿no? Digo, bueno, y esto también hay que escucharlo, ¿no? Por eso también es importante, no es que una cosa reemplaza a la otra, son modalidades distintas, pero está bueno tenerlas como opciones, ¿no? Así que bueno, creo que ahora es mejor recibido, ¿no? Un poco por fuerza mayor, pero me parece que está siendo como más, nada, esto, nos está enriqueciendo a todos, ¿no? Qué Todos bueno. estamos descubriendo un mundo nuevo también. Claro, sí, qué bueno que a ver, que sea algo de fuerza mayor, que sientas que nos enriquece, que los enriquece a ustedes como profesionales, y que bueno, y que también ayuda a que se pueda dar un servicio, ¿no? Internacional, la verdad que es súper importante. Y te hago otra pregunta, que es un poco de Totalmente. lo que yo encontré, como te decía, de lo que veía de la percepción de los psicólogos, como que ellos, viste, decían la Sí, terapia es presencial, viste, había por ese lado un poco de miedo. ¿Qué diferencias le ves vos? sí, Obviamente, a ver, tienen que tener diferencias muchísimas, como vos bien dijiste, obvio, es romper un prejuicio, que siempre los prejuicios parten en uno es el que tiene la totalmente, primer barrera, siempre en la vida, en las cosas se las pone uno. Entonces, a ver, frente a esto, totalmente. ¿qué diferencias encontrás entre la terapia presencial y la terapia online? Este, Mira, bueno, es una pregunta re interesante porque yo creo que lo que aparece en la terapia online son nuevos elementos, ¿no? Como un nuevo material a ser pensado por el analista, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es, con, con, con qué es lo que el paciente te muestra, ¿no? ¿Qué ambiente de la casa, por ejemplo, elige para tener terapia? ¿De la casa o del auto? Hoy en tiempos de pandemia tengo pacientes que tienen terapia desde el auto o ah, desde la mira. terraza, ¿no? Digo, desde Sí, sí, cualquier sí, sí, lugar sí. en Ah, donde, y digo, qué interesante que en un contexto en donde se siente tanto el encierro y la falta de privacidad, porque hay muchos pacientes que no viven solos, entonces esa también es algo nuevo que veo en el contexto actual, que bueno, tratan de encontrar ahí algún momentito de privacidad y de libertad, como es el espacio terapéutico, y digo, bueno, pero esto viene de la mano con que quizás es en lugares como súper extraños, ¿no? Como, bueno, claro, teniendo sí, terapia sí, en sí, el sí. auto, pero digo, más allá de eso, que es algo como novedoso de ahora, en general es interesante ver en qué lugar el paciente elige tener terapia, esto, qué te muestra, qué hace mientras tiene terapia. Hay pacientes que se hacen un mate, hay pacientes que toman nota. Mira, Eso me pareció como muy novedoso porque obviamente en el consultorio de manera presencial, digamos, esto no se ve, ¿no? En general el claro. paciente no toma nota. ¿Y Pero la bueno, mayoría tiene un patrón que hace siempre lo mismo? Te pregunto, ponele el sí, que te aparece y toma mate en casi todas las sesiones, el que te... sí. Me llamó la atención esto que vos me dijiste que mirás, no lo había reparado, pero vos dijiste, miro dónde quieren tener la sesión. Es importantísimo, ¿eh? Porque es verdad, no es lo mismo la cocina, el Totalmente, auto, el living, la totalmente. mesa, pero generalmente es el mismo lugar o encontraste que en Mira, alguno es algo de casualidad, sí, que aparece en mira, un lugar y en otro.
tenés de todo, ¿no? Tenés pacientes que lo eligen como, bueno, en función de la comodidad o dónde les llega mejor la señal y demás, pero otros pacientes que hacen una aclaración sobre eso. Creo que esto es lo interesante, ¿no? Cómo el paciente asocia y dice, mira, hoy elegí tal lugar, ¿no? Y muchas veces el discurso del paciente en esa sesión tiene mucho que ver con el lugar que eligió, ¿no? Ah, Es mira. como si formara parte también de lo que está presentando y le está mostrando el analista. eh, y en general pasa de las dos cosas, ¿no? Le pasa que hay pacientes que hacen un poco siempre lo mismo, el que toma mate siempre toma mate, o la mayoría de las veces toma mate, pero también hay otros que van cambiando de lugar, ¿no? O hay pacientes que prefieren salir a caminar mientras tienen terapia, Mira, a veces sí, a veces no. Digo, y me parece que siempre es un elemento muy interesante para lo que va a suceder en esa sesión. ¿Viste? Siempre mira. tiene mucho que ver con lo que después sucede. Después también me pasa, pacientes que tienen el perrito a UPA y me lo muestran, ¿no? Y dicen, bueno, este es Pepito, que siempre te hablo de Pepito, Claro. bueno, este es, Sí, sí. y digo, bueno, y mientras hablan están acariciando al perro, digo, y esas cosas pasan, y yo creo, esta es como una opinión mía a partir de estos años que tuve trabajando de manera online, yo creo que el hecho de que el paciente elija el ambiente, ¿no? Elija su lugar, yo creo que es más propiciador a la asociación libre, ¿no? A que no haya tantas inhibiciones, sobre todo en los primeros encuentros, ¿no? Donde, bueno, Claro. es normal que al principio quizás haya ciertos miedos y demás. Digo, me parece que es propiciador a que el paciente se suelte un poco más y más rápido. Esta Claro. es una observación mía, ¿no? No te puedo decir que es un hecho, sucede en todos, pero por lo que yo veo en los pacientes, hay algo de eso, yo escucho algo de eso, ¿no? No, interesante la verdad este punto que marcaste. Mirá como yo no lo había reparado, no se me ocurría pensar que eso podía, pero es, a ver, es un dato súper notorio, ¿no? Sobre todo para alguien que quiere Totalmente. hacer psicoanálisis. Y Bueno, y ese es un tema también, ¿no? Porque digo, bueno, el psicoanálisis está muy asociado al diván, ¿no? Es claro, como si, bueno, si no está el diván, entonces no es psicoanálisis. Digo, esto que muchos piensan y que en realidad, bueno, no es tan así, digamos, ¿no? El diván es un elemento más y también, como te decía al principio, ¿no? Esto que yo le bauticé como el diván virtual, también sucede, ¿no? Pacientes en los claro, que no está, digamos, la camarita encendida, o la camarita está enfocando cualquier otro lado, digo, eso también va sucediendo y es el caso a caso, ¿no? Tiene que ver con la singularidad, con la claro, lógica del caso, ¿no? No es que para todos es lo mismo. claro, Pero sí, bueno, sí. es interesante esto del diván virtual, ¿no? La verdad Como, que digo, a mí, sí, sí. Yo ponerle no lo había pensado, que no soy de la rama de la psicología, pero hay unos cuantos datos que sí, que ahora que me los hay muchos comentás, datos, te llaman la atención. Uno dice, mira en esto también vamos a reparar. Y bueno, y un poco pensando en que esta totalmente. modalidad de la movida online, ¿no? De todo lo virtual, con esto de la pandemia, yo creo que venía, pero con esto el Sí, crecimiento que tuvo fue muchísimo, porque de pronto hubo que hacerlo y hacerlo. Y todos se sumaron, y bueno, y el que totalmente. no se sumó al principio, ahora lo está evaluando, pero creo que todos dimos un paso hacia adelante en esto. ¿Qué otros cambios pensás vos que se pueden generar? O sea, dado que vos Mira, venís con esto hace tiempo, ¿no? Y por ahí, sí, como vos me sí, decías, sí, analizaste los entornos donde los pacientes tenían la terapia, el tema del diván, el tema de que te presenten de pronto, sí, no sé, al animalito o cosas de ellos que son importantes. ¿Y qué otro cambio exacto. pensás que puede venir con esto? Así, Mira, yo creo que esta modalidad llegó para instalarse, ¿no? Como te decía antes, ya no creo que esté como tan asociada a los casos excepcionales, sino que para mí va a ser una modalidad más de atención, ¿no? Este, y creo que, a ver, lo que la terapia online permite es que se rompan las barreras geográficas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que quizás, no sé, va a haber como, ¿no? Colegas, no sé, del interior del país van a poder atender a pacientes en distintas partes del país, o colegas de Buenos Aires también a distintos pacientes del interior, digamos. Me parece que va a haber como más,
más enriquecimiento en ese sentido, y también a nivel internacional, porque yo creo, Noli, algo que siempre escucho, y sobre todo también acá viviendo en México, el analista argentino, ¿no? Tiene también como mucha, es muy interesante, porque no sé si vos sabés, Noli, que Argentina es uno de los países que más psicólogos tiene por habitante per cápita, ¿no? Ah, mira, no tenía el dato, no, pero... Somos muchísimos en Claro, Argentina, y aparte el auge, digamos, lo que fue la influencia del psicoanálisis ha llegado mucho, cosa que quizás en otros países no. Entonces lo que sí creo es que puede ser que incluso hasta, digo, extranjeros quieran atenderse con analistas argentinos y ahora esto sea posible, ¿no? claro. Sí, Entonces sí, digo, sí, creo que se van a dar distintos efectos, como que se van a romper, digamos, las barreras geográficas, se va a poder empezar a atender pacientes que nunca se hayan conocido presencialmente, ¿no? Digamos, cara a cara, claro. y creo que ya no va a ser una excepción, sino que se va a empezar a instalar como una modalidad más de atención, ¿no? Y a ver, siendo vos una argentina que vive en el extranjero hace ya 2 años, ¿no? Y más o menos 3 años, 3 años. sí, 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 tres sí, años hace por tres ahí años. entre idas y venidas. Entre idas y vueltas, pero bueno, que también se fue agudizando más esta Sí, movida. ¿Quiénes son hoy los tal que cual. más te consultan? O sea, viste que uno siempre tiene, vos decís, va a ir Sí. creciendo, pero si bien va creciendo, uno siempre, aunque no lo ve, siempre tiene como un determinado sector, que es el que primero se Hay asocia como con una la movida. estadística, ¿no? Que Claro, tiene sí, cada uno. sí, sí. Sí. Mira, la mayor cantidad de pacientes que me consultan son justamente argentinos viviendo en el exterior. Esos Ah, son como la mayoría, ¿no? Eh, y si te tengo que decir más o menos un rango de edad, más o menos entre los 20 y los 40 es donde está la mayoría de mis pacientes. Puede ser menos, puede ser más, pero digo más o menos. Y la claro. mayoría, ¿sabes qué, Noli? La mayoría son mujeres, las que, por lo menos, Mira. eh, los ¿Pensás que pacientes tiene que ver esto? que Porque consultan. justo vos sos una argentina viviendo en el exterior, estás en ese rango de edad y sos Puede ser. mujer o es casualidad. ¿Pensás que un poco el hecho de que vos vivís afuera, dicen, Sí, me va a entender porque estamos viviendo cosas sí, que se las hablo a alguien que entiende lo que es ser extranjero y sí, por ahí estar en otro país con otras costumbres o sí, es casualidad? ¿Cómo lo vivís este tema? totalmente, totalmente. No, no, yo creo que sí, que hay algo de eso, ¿no? Que hay algo también de decir, bueno, eh, más allá de que el psicólogo no es que necesariamente tiene que vivir exactamente lo mismo que vive el paciente, no se trata de eso, pero sí Claro, creo que quizás a nivel antes de comenzar una terapia, ¿no? Saber que el analista también ha vivido en el exterior y demás, y que puede entender algunas problemáticas en relación al expatriado, ¿no? Todos claro, sí, 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 los sí, sí, sentimientos, porque uno pasa por un vaivén de emociones, ¿no? seguro. No es No, por fácil, no eso es te digo, fácil. yo no, o sea, vos cuando te consultan, ¿pensás que ellos, o generalmente ellos saben que vos sos Sí, argentina y que estás, que sos expatriada, que vivís en otro país, o es algo que se enteran una exacto. vez que te consultan? Sí, sí. Porque no es un Mira, dato menor para... To- Totalmente, totalmente. La mayoría sí, la mayoría ya viene con ese dato. Yo creo que, bueno, en mi web un poco hablo sobre esto, así que también ahí, antes de que me consulten, ya tienen como cierta información. Claro, de quién sos, cómo es tu Exacto, vida, está bien, sí, sí. totalmente, totalmente. Después también creo que el argentino viviendo en el exterior recorre como grupos similares de Facebook, ¿no? Como que, por ejemplo, ¿no? Uno se mantiene como en ciertas, qué sé yo, en las redes, ¿no? Y creo que eso también hace que uno tenga como más cerca a personas que también, como uno, están viviendo en el exterior, ¿no? Así que creo que también algo de eso sucede. Ah, está O bien. el boca en boca también, ¿no? Y eso también me pasó mucho de empezar a atender argentinos viendo en el exterior y que uno le dijo al otro, o le dijo a, no sé, a un conocido que justo necesitaba terapia y que también llegó, no sé, de repente a Francia, y dijo, mirá, Claro. yo
conozco a tal persona, digo, me parece que también el boca en boca hizo que, sí, la verdad que Claro. la mayoría de mis pacientes hoy en día son argentinos viviendo en el exterior, y después te diría también, bueno, la mitad más o menos son argentinos viviendo en Argentina, muchos de ellos Claro. que fueron mis pacientes de manera presencial y que, bueno, Que ya hace siguieron, unos se años sumaron a esta modalidad. siguieron online. Exacto, Ah, exacto. bien. Así que sí, yo creo que hay algo de eso, Noli, también. Ah, mirá, bueno, Sí, sí, bárbaro. Y por sí. último, a ver, un poco, viste, pensando en la pandemia, ¿no? Sí, Como para hacer hincapié en la situación de lo que se vive. Bueno, en México sabemos que ya, acá en Argentina todavía estamos con la sí, cuarentena, de hecho, sí, se puso un poco más rígida, va cambiando, sé que no en todos los países está igual, pero bueno, sí, todos los países y el mundo entero de alguna manera vivimos el coronavirus y a todos nos generó un shock y un cambio. Entonces, desde el totalmente. punto de vista psicológico, ¿qué Sí, efectos pensás que dejan nosotros o que dejó sí, en las sí. personas la pandemia? Mira, esa es una gran pregunta, Noli, porque la verdad que lo que tiene de especial esta pandemia por la, digamos, por el hecho de que haya sido de manera, como vos decís, nos afectó a todos, ¿no? Estés en el lugar que estés del mundo, de algún modo afectó. Fue un poco Claro, sorpresivo también, digo, por las características de esta pandemia, es como vivido como si fuera un golpe de realidad, ¿viste? Cuando te cae un balde de agua fría, que la verdad que te cambia todo de un momento al otro, claro, como si fuera un antes y un después, y que obviamente que es como un cimbronazo, ¿no? Es como algo que nos vino a despertar de nuestra vida cotidiana, de lo conocido, de las referencias que ya teníamos, de cómo hacer algunas cosas, y demás. Entonces, digo, bueno, no todos los sujetos vamos a responder frente a este golpe de realidad del mismo modo. seguro. Esto tendrá que ver con los recursos con los que cuenta cada sujeto, con la estructura psíquica, con la historia de vida, con el momento de la vida en la cual le toca. Entonces, por eso vas a ver que quizás hay sujetos que responden de un modo más adaptativo, incluso optimista, ¿no? Ujú. Encontrándole siempre como lo bueno a todo esto, y otros sujetos que lo viven realmente como algo traumático, porque Claro, no hay como una representación psíquica. Como es algo sin precedentes, es muy difícil, hay que hacer un trabajo psíquico que requiere mucho esfuerzo de ligadura, de procesamiento de lo que está pasando, ¿no? Y esto seguro. lleva un tiempo, obviamente, Sí, y a sí, algunos sí, les va a sí. costar más que a otros. eh, entonces digo, por eso, los efectos no son los mismos, eh, pero bueno, sí me parece esto, ¿no? Que va a haber sujetos que van a responder de manera más adaptativa que otros, y que también vamos a tener que realizar todos, de algún modo, un trabajo de duelo, ¿no, Eli? Porque me parece que a todos nos ha pasado que este año teníamos proyectos, teníamos cosas para hacer, no sé, viajes, hasta eventos familiares, ¿no? Un montón de cosas que uno se pone, ¿no? Eh, no sé, algún posgrado, alguna carrera, lo que sea, que ahora se volvió online. Es decir, que hay muchas cosas que van a cambiar y que es un trabajo de pérdida que vamos a tener que hacer, y al mismo tiempo, ¿no? Poder ir construyendo nuevas referencias que nos permitan, ¿no? Porque todos necesitamos ciertas certezas y referencias que nos permitan ordenarnos un poco, pero todo eso va a requerir cierto trabajo, ¿no? De perder lo que fue y de empezar a construir algo nuevo. Claro. Y creo que acá, Nelly, me parece interesante, sobre todo por el objetivo que tienen estas charlas, ¿no? De lo innovador, de la creación. Digo, Mm. me parece que este es un gran momento, por lo menos es una lectura que yo invito a pensar, que me parece que es un gran momento de oportunidad, porque en este golpe de realidad que nos saca de nuestra zona de confort, de lo conocido, nos incomoda, nos hace sentir perdidos, y digo, qué buena oportunidad para empezar a crear algo nuevo, ¿no? A que la creatividad haga de las suyas, a crear Claro. referencias nuevas, nuevas ideas, ¿no? Digo, bueno, qué bueno sería que podamos tomarlo como una oportunidad, ¿no? Así que Seguro, me sí, sí, parecía ojalá. interesante. Sí, bueno, muchísimas gracias por ese enfoque tan positivo, de una persona que, bueno, ella misma les contó cómo fue que innovó, ¿no? De pasar del tema presencial a viajar y cuando se dio la oportunidad de viajar, no querer perder el desarrollo profesional y desarrollar esta movida online. Así que bueno, estoy muy contenta, Jessy, de que te podemos entrevistar.
Y bueno, Yo también. muchísimos éxitos en todo lo que estás emprendiendo. Jessy es súper emprendedora, súper entusiasta, así que bueno, todos los éxitos del mundo. Y una última cosita, dado que estás en México, ¿cómo hacen los argentinos que te quieren contactar, que están en Argentina o que están en otro lado del mundo? ¿Cómo te ubican? Bueno, mira, muy fácil. Primero que todo agradecerte, Noli, por el espacio, por la oportunidad, por tus palabras. La verdad que es sumar un granito de arena para que todos podamos apostar a lo innovador y que lo innovador, por más raro que a veces parezca, la verdad que no por eso es malo, al contrario, puede abrir un montón de puertas. Así que bueno, agradecerte y felicitarlos por este espacio que crean, ¿no? Así que bueno, Noli, me pueden escribir a mi mail, que es lic.jessica con J y una S, punto martelo con doble L, @gmail, o pueden ingresar a mi web, que es www.enterapia, sí, de psi.com. ¿Sí? Buenísimo. Ahí están todos mis datos por cualquier cosa que me quieran contactar, para mí sería un placer. Bueno, y si no, ya saben, nos escriben por privado a Creidear y nosotros les pasamos el dato de Jessica. Y bueno, muchísimas gracias, Jessica, por estar en este encuentro de Creidear Online, esta charla online, de Creidear tu idea al nuevo mundo. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, hasta el próximo encuentro. Gracias, gracias Noli, y gracias a todos.